Amados hermanos en Cristo nuestro Señor, hay una diferencia entre la parábola de la oveja perdida y el hijo pródigo. Un papá tenía dos hijos, el menor le pidió su herencia, dámela, se la dio y se fue y la gastó en otro lugar lejano, con malas mujeres, viviendo en pecado. Vino el hambre y quedó cuidando puercos, cerdos, marranos y esos animales impuros. Y ni siquiera podía comer lo que comían los puercos. Y entonces ese hijo malvado, desobediente, se sentó y reflexionó. En la casa de mi padre todos tienen que comer. Y yo aquí, entre los puercos, no puedo ni siquiera comerme lo que ellos comen. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Recíbeme aunque sea como un esclavo. Y regresó. El papá lo abrazó, lo mandó bañar, vestirse elegantemente, mató el becerro gordo, puso música. Hasta el hermano se puso celoso, porque tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Esa es una parábola. La de hoy es diferente. 100 ovejas, una se te pierde, deja las 99 en el desierto, ve a buscarla. Busca entre cañadas, barrancos, arroyos, montañas, colinas, laderas, hasta que encuentras la oveja perdida y lleno de misericordia, de amor, de ternura, la trae al redil, alegre. ¿Cuál es la diferencia? Una oveja significa una persona buena. En el juicio final, los buenos se llaman ovejas, corderos, borregos, que se van al cielo. Los malos se llaman cabritos grandotes, que se van ¿dónde? Al infierno. La oveja indica buena voluntad. Y una persona buena, hay ocasiones en que comete pecados, ¿sí o no? Sí, tristemente. Pero tiene buena voluntad de corregirse, de cambiar. Por eso el pastor va y la busca. En cambio, el hijo pródigo sabía perfectamente la maldad que hacía contra su padre y su hermano. Se puso a vivir con mujeres malvadas. Era terco, necio. El papá no fue a buscarlo pueblo por pueblo, rancho por rancho. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién ha visto a mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Hijo! No, el papá se quedó esperando hasta que se arrepintió el hijo, que estaba con el puerco, cochino, cerdo y marrano. Se levantó de la suciedad, fue a buscar a su padre. Eso vale para nosotros, mis hermanos. Hay veces en que una persona ofende a Dios, pero no es sino por fragilidad humana. Cayó. ¡Levántate! Y Dios te perdona. Pero hay otras ocasiones, mis queridos hermanos, en que somos tercos, empecinados, amachados en el pecado. Y queremos justificar el pecado, excusar el pecado, disculpar el pecado, decir que el pecado es bueno. Y ahí Dios no perdona hasta que de verdad te arrepientas. Miren, el día de hoy, se los acabo de decir al inicio de la misa, se justifica el aborto, se justifica la homosexualidad, la sodomía, los pecados contra la naturaleza, se justifica el divorcio, se justifica matar a los viejos, a los enfermos, a los deformes. Se buscan razones, disculpas, motivos, causas para decir: está bien hecho, es un derecho humano. Ahí está la maldad. Otra cosa muy diferente es decir: cometí un pecado, estuvo mal hecho, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. ¡Qué diferencia! Por eso, meditemos un poquito. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te encuentras tú?
justificas tu pecado. Le gritas a Dios, sí, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? Esa insolencia tuya contra la ley de Dios no tiene perdón. Tienes que reconocer, tienes que arrepentirte. No es lo mismo que un miserable que ofendió a Dios, que metió la pata, pero que se da cuenta y se arrepiente, se corrige. Esa mujer que perdió una moneda de oro, barre la casa, levanta todos los trapos, la cama, la cocina, hasta que encuentra la moneda perdida. ¡Qué diferencia tan grande! Cuando de verdad estamos arrepentidos y no queremos seguir. Yo les pido a todos, hijos, pongan de su parte, salgamos del pecado, no vivamos a gusto en el lodazal, como ese animal. ¿Cómo se llama ese animal? Puerco, cochino, cerdo y marrano. A ver, ¿cómo se llama ese animal? Puerco, cochino, cerdo y marrano. ¿Y es el mismo? Sí, es el mismo. Un puerco y un cochino y un cerdo y un marrano son lo mismo. Y ese es el símbolo del pecado. Agárrate un puerquito, o un cochino, o un marrano, o un cerdo. Lávalo con agua y jabón. Ponle un moño grandote. Perfúmalo. Y déjalo. ¿Qué va a hacer? Se va a ir al lodo. Inmediatamente se va al lodo, al charco, donde está todo el cochinero, donde apesta, donde hiede, donde está la pestilencia. ¿Por qué? Ahí está a gusto. El lodo es fresco, ¿sí o no? Sí, cool, dicen los gringos, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Ahí está bien a gusto en el lodo, se revuelca, fresquecito. Ahí hay gusanos, ¿sí o no? ¡Sí! Y ve un gusano largote así y se lo chupa, como el espagueti, vamos para adentro, ¿eh? ¡Está feliz! Ahí, como un niño chiquito que llora y llora, se los he contado mucho, pero ahí les va otra vez, ¿eh? Tiene su pamper bien cargado de materia explosiva, ¿eh? Y llora, y como no le hacen caso, al ratito ya se siente a gusto, está resbalosito, muy a gusto, y al rato se pone hasta fresquecito, está contento. Y así el pecador, hijos míos, está contento en su homosexualidad, está contento en el adulterio, está contento en la unión libre, está contento que abortó, que se quitó esas molestias de encima, está contento en el mal, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque te dejan comer la misma comida de los puercos, a lo mejor a ese hijo pródigo. Y el dueño de los puercos le hubiera dicho, cómete lo que comen los puercos, a lo mejor ahí se hubiera quedado. Pero Dios, que es bueno, te pone el remordimiento siempre. Porque Dios murió por todos, pero no todos se salvan. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque se requiere la buena voluntad. Si tú no tienes, aunque sea un poquito de buena voluntad, te vas al infierno. Y la vida se puede cambiar hasta el último momento. Sin embargo, una vez que te mueres, ya no hay cambio. Yo les decía lo que encontré en los padres de la iglesia para preparar estas conferencias que les doy. Hablan ellos del alfarero. Mientras tú vives, es como el alfarero que toma la arcilla, el barro, que es lodo, y lo cambia, lo moldea, y si se le cae, lo recoge y lo vuelve a hacer, y lo puede hacer de una forma, de otra forma. Pero una vez que lo metió al horno, ¿qué pasó con esa arcilla blanda, con ese barro suavecito? Se hace duro. Agarra un ladrillo cocido y trata de aplastarlo así. Hombre, te sangran las manos. Agarra una olla de frijoles de barro y a ver, haz la lucha de cambiarla y transformarla, ya no puede. Diríamos, se solidificó, se fosilizó,
se cristalizó, ya no puede cambiar. Y dice el dicho mexicano, ahí les va, fuerte, ¿eh? No será español. Todos somos del mismo barro, ¿sí o no? Sí. Pero no es lo mismo bacín que jarro, vacinica. Antes se usaba, ya no se usa. Pero la vacinica, ¿qué cosa era? Pues antes no había excusados como ahora. Había un hoyo por allá atrás en el potrero, ¿no? Y en la noche la gente usaba la vacinica. Y en la mañanita, los árabes todavía usan eso, ¿eh? A mí me tocó ir a Jerusalén cuando todavía estaban los árabes ahí, ¿eh? Y en la mañana, yo me levantaba tempranito a las 4:30 de la mañana, vámonos a misa, etcétera, ¿no? Y por las calles escuchabas una palabra que se dice, ¡Maya! 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 Maya en árabe significa en español, ¡aguas! 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 Y si ustedes ven las leyes antiguas, decía, antes de tirar la vacinica por la ventana a la calle, tienes que gritar 3 veces que ¡aguas! 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 Y luego ya la tiraban, ¿eh? Y el que está abajo, córrete porque te cae. De manera que las calles de Jerusalén en la mañanita, en aquel tiempo, 1969, estaban pavimentadas de esa sustancia, muy perfumada, horrible. Así vive el pecador, hijo. Pero no dice aguas, aguas, aguas. No, vive a gusto allí, como el animalito, ¿cómo se llama? Puerco, cochino, cerdo y marrano. A gusto vives allí. No, hijo, no. Busca al buen pastor. Sal del pecado. Deja los malos hábitos. Reconoce que estás mal. No te justifiques, no. Para que Dios esté contento de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.